Buenos días. Hoy hablaremos del tema Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. El tema está a cargo de los alumnos Montserrat Suárez Jiménez, Alejandra Angélica Jiménez Lapale, Flor María Díaz Jiménez, María José Cornelio Cámara, Joanny Charlotte Jiménez Sánchez y un servidor, José Darinel López Sánchez, de la materia Derecho Económico, la cual imparte la profesora Elizabeth Martínez Ocampo. En este tema se analizará la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Nos habla que esta ley será aplicada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto. El gasto público comprende las erogaciones por concepto y gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como los pagos de pasivos o de deuda pública o por el concepto de responsabilidad patrimonial que realizan el Poder Legislativo, Poder Judicial, la Presidencia de la República, salvo para el efecto de esta ley a las instituciones, dependencias, organismos, empresas y fideicomisos se les denominará generalmente como entidades. Como vemos, el campo de la economía es muy amplio, donde los economistas formulan principios que ayuden a comprender los problemas en la economía. A continuación se viene el desarrollo del tema. El presupuesto y el gasto público. Este es el documento financiero del Estado y es elaborado por él, en el que se estiman los ingresos y gastos. Este presupuesto y gasto público es la base de la economía más importante. Se puede ver desde los ingresos y gastos que sean realmente iguales, el gasto e ingresos que también sean equilibrados, o también existe el que el gasto público supere el mismo ingreso público. El presupuesto a gasto público se obtiene en un determinado periodo de tiempo. El gasto público como agente económico tiene diferentes objetivos y funciones. Entre ellos se encuentran un objetivo como reducir la desigualdad o riquezas o satisfacer diferentes necesidades en los ciudadanos de un país. En sentido, el gasto público es el dinero que gasta el sector para llevar a cabo una serie de actividades, que por lo contrario es el ingreso público, ya que existe una gran variedad de gastos públicos que igual ocurre en el sector privado. Podemos clasificarlos en distintos tipos. Por ejemplo, gastos corrientes. En ellos se encuentran aquella cantidad de dinero destinadas a las operaciones más básicas del Estado. El gasto de capital. En este se encuentra aquel destino al objetivo y activo de tangible e intangible. También se añade en este punto la compra inmovilizada para el desarrollo de las actividades. El gasto de transferencias trata de la cantidad monetaria, a veces en forma de capital, que en distintas empresas o familia, ya sean por los empleos. El gasto de inversión. A diferentes del gasto de la capital, se considera gasto de inversión cuando el gasto tiene como objetivo crear y aumentar y mejorar la situación pública ya existente. Decimos en muchas ocasiones que ya existen casos que aumentan el gasto permitido a conseguir determinados fines, aunque aumenten inciertos, ya que la mayoría de las ocasiones ayudan a conseguirlos. Por ejemplo, como distribuir la riqueza, mejorar el acceso a la salud, asegurar la justicia, mejorar el empleo, fomentar el crecimiento económico y salvaguardar el medio ambiente. Ley de presupuestos como autorización del ingreso. El presupuesto como instituto que autoriza al Ejecutivo a ingresar y o a gastar tiene su origen en las primeras manifestaciones del Poder Legislativo. En el siglo XII, el surgimiento de las Cortes medievales tenía por finalidad limitar el monarca en la exigibilidad de los tributos. Se votaban aquellas contribuciones que la corona podía recaudar para hacer frente a gastos inaplazables. Nace así el presupuesto como autorización legislativa al Ejecutivo para exigir ingresos a la colectividad.
La obtención de tributos por parte del monarca estaba limitada a la autorización de la Asamblea. Esta concretaba qué recursos podían exigir, el destino de los mismos y el tiempo durante el que podían exigirse dichos recursos, mientras existiesen las necesidades del gasto que hacían necesario la obtención de ingresos para sufragarlo. El presupuesto público es el instrumento legal del cual se realizan las estimaciones de los ingresos que tendrán una entidad pública, así como las autorizaciones para realizar el gasto durante un tiempo determinado y a su vez constituyen un instrumento de planificación de las políticas públicas con mirar al cumplimiento de los fines de los estados. El presupuesto nacional también es el presupuesto del estado o presupuesto gubernamental del poder nacional. Es el documento financiero. El estado u otro poder de la administración nacional que equilibra el ingreso nacional y el gasto público. En el año fiscal, el presupuesto constituye la expresión cifrada, conjuntos y sistemáticas de las obligaciones, que como máximo pueden reconocer los derechos de los ingresos que prevén liquidar durante un correspondiente ejercicio anual. Los presupuestos constituyen una de las atribuciones del Congreso o Parlamento de un país mediante la ley de presupuestos correspondientes, que es una norma legal contemplada en diversos ordenamientos jurídicos y dictadas por estos órganos o fines de año, generalmente los últimos días de diciembre, que regulan todo el conocimiento a las propuestas de cada año. Incluye la relación de los gastos que pueden ejercerse en el Estado y los ingresos que estaban a alcanzar en el próximo año. Es una ley natural. Puede que funcione en legislativas para también del control, especialmente las características, ya que la ley de presupuesto puede tener una tramitación especial o distintas a las otras leyes. El conjunto de generalmente del Estado para cumplir con sus fines, es decir, satisfacer las necesidades de otra ciudad. Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Esta ley abarca lo que es el presupuesto, la contabilidad y el gasto público. Se norman y regulan por las disposiciones de esta ley, la que será aplicada por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Programación y Presupuesto. El gasto público federal comprende las erogaciones por concepto del gasto corriente, inversión física, inversión financiera, así como pagos de pasivo o deuda pública, y por concepto de responsabilidad patrimonial que realizan, en este caso, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Presidencia de la República, el Departamento y Distrito Federal, los organismos descentralizados y las empresas con participación estatal mayoritaria. Estos artículos son lo que difieren la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Asimismo, estudiaremos un poco del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual difiere de las facultades del Congreso. Es decir, que el Congreso tiene facultad para admitir nuevos estados a la Unión Federal, siempre y cuando esté dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto. Esto quiere decir que pidan elegirse en estados o cuenten con una población de 120,000 habitantes por lo menos, y que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política. Esto quiere decir que sean oídas las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre la convivencia o inconveniencia de la elección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de 6 meses contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. Que sea votada la elección del nuevo Estado por 2/3 partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras.
Si las legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate no hubieran dado su consentimiento, deberá ser hecha por las 2/3 partes del total de legislaturas de las demás entidades federativas. De igual forma, hago de su consentimiento que hay dos fracciones importantes del artículo 73, que es la séptima y octava, la cual nos habla de las especificaciones de las contribuciones que se deben instruir para cubrir el presupuesto en materia de deuda pública. Esto quiere decir que las fracciones séptima y octava nos hablarán sobre todo el proceso que se tiene que hacer para recibir el presupuesto de la deuda pública para poder crear una nueva población o un nuevo estado. En el artículo 73 de la Constitución mexicana, en la fracción octava, en materia de deuda pública da las bases acerca de el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación para aprobar estos mismos empréstitos y para poder reconocer y mandar a pagar la deuda nacional. También aprueba anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal deberá informar anualmente al Congreso de la Unión sobre dicha deuda, a cuyo efecto el jefe de gobierno le hará llegar un informe para poder ver los recursos correspondientes que hubiese realizado. Establece también las leyes y las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Y por último, el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Legislativa, podrá analizar la estrategia de ajuste para fortalecer las finanzas públicas de los estados. Como se puede observar durante el video, la ley de gasto público es un tema de suma importancia en los estudiantes de la licenciatura en Derecho, ya que la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público entró en vigor desde 1977. Desde entonces se introdujo un sistema conforme al cual el presupuesto elaborado anualmente y basado en costos es formulado y prestado con apoyo en programas que señalan objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. El elemento más importante de esta forma de presupuestación es que obligan a comparar programas para elegir el más idóneo, lo que permite conocer qué papel desempeñan en su cumplimiento distintas dependencias cuando varias de ellas están involucradas en su ejecución y facilitan ejercer el control sobre todo el proceso de presupuestación y evaluar los resultados obtenidos.